Hola, Luciana. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, ¿Todo buenas bien? tardes. Bien, bien. Vamos a esperar que se una Nadia, no sé si está. Si no, ahí le escribo. Ahí está. ¿Cómo anduvieron? ¿Bien? Ahí les mandé un mensajito porque el jueves vamos a arrancar a las 3 de la tarde. ¿Sí? ¿Me Sí, escucharon? lo vimos, nos llegó un mail. Bien, genial. Bueno, ¿Qué vamos a vamos a hacer, de 3 a 5 o de 3 a...? Sí. Sí, de 3 a 4 y media. Bien. Sí. A 4 y media seguramente, porque yo después tengo clases. Bueno, Luciana. ¿Tenemos virtual el jueves? Jueves, no, tenemos presencial en Junín. Y en Pergamino tenemos virtual el miércoles a las 17. Ven que admito a Nadia. Ahí está. Nadia, ¿cómo estás? Lu, buenas tardes a todos. Hola, Nadia. Me cuesta un montón ingresar, no sé por qué. No sé por qué será. Vos estás ingresando con el de... Se me acaba de apagar el teléfono. Con un link de los que vos me mandaste. Y quise cambiar porque estoy entrando con mi cuenta personal y quise Sí. cambiar de la Unova y no puedo, no sé por qué. Qué raro. Estoy tratando de activar la cámara. Ahí está. A ver si me pone ahí. Esperen un segundito que yo estoy... Voy a cerrar un poco acá. Bien, ahí está. Perdón, estoy con una derivación, entonces estoy cargando un paciente. Nada que ver, ¿viste? Nadia, ¿querés que arranquemos con accesos oculares? Dale. Pongo acá en Bueno. tema de pantalla. Ahí pones compartir pantalla, pero a veces si no te deja pasarlo, ¿viste? En la presentación, pones tipo el librito, en vez de poner la copita esa que está para compartir pantalla completa. O podés poner pantalla completa o podés poner ventana. Yo a veces lo hago por ventana. Y párate que estoy tratando de cargar el... Ahí lo... Tengo el PDF en los archivos. Sí, igual eso, abrilo. ¿Ahí listo? Sí, cuando lo abrís, ponés compartir pantalla, anda abajo. O y ponés compartir pantalla completa, entonces ahí te va a aparecer todo. Ahí está viendo. Y después vemos si terminamos así como cortito, hacemos, ¿cómo se llama? Arritmias. Y si no lo vemos el miércoles o el jueves. Listo. Ustedes me avisan si se ve. Dale.
¿Se ve algo? No. Si no, pongo pantalla completa. No, no se ve nada. Ahí. No. ¿Vos pusiste compartir pantalla abajo en los iconos de abajo? ¿Se ve? No. Nada. No. Ahora me salta. A ver, bancamos un segundito. Sí. No, no se ve. ¿Viste dónde está la carita? Abajo de todo. Que está al lado compartir pantalla. ¿Vos pones ahí? Viste, está el micrófono, la cámara y al lado está el cosito para Claro, compartir. ahí estoy entrando y pongo ventana. Acá. Ahí sí. Ahí, ¿sí? Sí. ¿Se ve bien? Ahora sí. Sí. Sí, ahora Anda, sí, pero anda la parte de el que tiene, viste, los 4 cuadraditos, no, el otro. ¿De dónde me estás hablando? De abajo, de todo. ¿Viste cuando vas a hacer compartir una presentación completa? Sí. Ahí abajo, de todo. ¿El que tiene los 4 Esos cuadraditos? cuadraditos no, al lado. El que es tipo librito. Ese. ¿Quedó? A ver si pasalo. Vamos pasándolo a ver si pasa. Ahora sí. Sí. Perfecto. Sí. Ahora sí. Genial. Hoy toca ver catéter venoso central y vamos a hablar de las generalidades y los cuidados de enfermería. A ver si los puedo ver ustedes yo también. No sé si me va a dejar. Quiero ver si los puedo correr de acá. Yo lo primero que hice fue una definición en sí de lo que es un acceso venoso, que consta en la inserción de un catéter en una vena, ya sea para administrar tratamientos o extraer muestras de sangre. ¿A qué llamamos tratamientos? Tratamientos medicamentosos, fluidos o alimentación. Estos tipos, los accesos venosos pueden ser periféricos, que es la inserción de un catéter, que sería el famoso AVOCAT, que es un tubo delgado y flexible en una vena superficial y nos sirve para administrar medicamentos, líquidos u otros tratamientos. Y después están los accesos venosos centrales, que es un catéter mucho más largo y se inserta en una vena de mayor calibre, cerca del corazón. Y acá podemos administrar medicamentos, líquidos, sangre y a su vez alimentación parenteral. ¿Cómo vamos a definir estos catéteres según sus características y uso? Depende del vaso que yo use, o sea, el acceso venoso puede ser central o periférico. Cuando hablamos de central, estamos hablando de una vena, una yugular interna o externa, una subclavia o una femoral. Y periféricos son las venas que podemos encontrar en el brazo, por ejemplo. El tiempo de duración es lo que a mí me va a durar ese catéter, que puede ser permanente, semipermanente o transitorio. La longitud los definen largos o cortos y usos pueden ser mínimos o múltiples. Por ejemplo, hay catéteres que se utilizan solamente para administrar alimentación o tratamiento para el dolor en pacientes crónicos, por ejemplo. O antibióticos, se usa mucho hoy en día. Van a estar definidos también por la cantidad de lúmenes que presenten. Esto estamos hablando generalmente de catéter venoso central. El catéter tunelizado, es decir, varios lúmenes, puede llegar a tener hasta 3. Y no tunelizado es el que es el monolumen. Te hablo de experiencia del adulto. Nosotros el monolumen generalmente se usa para
un acceso venoso arterial. No lo utilizamos para administrar medicación. No sé en el pediátrico, Lu. No, en el pediátrico generalmente puede ir simple o doble, o triple también. Pero el simple lo usamos a veces para los más chiquititos, que es más difícil, digamos, pero generalmente usamos doble lumen. Claro, nosotros en el adulto doble. Es lo ideal, a veces no hay opción. Claro, por ejemplo, en uno pasás Sí. medicación, y, ya sea pseudoanalgesia o tratamientos antibióticos, y en el otro lo dejamos para las drogas inotrópicas, por ejemplo. Claro, lo que sí se usa solo un lumen, la mayoría es en el percutáneo, pero no en el central. Claro. En el central generalmente se aprovecha y se pone doble lumen, cosa de, o triple lumen. Exacto. Generalmente se usa doble lumen, pero para poder aprovechar esto que vos decís, hidratación y medicación. Claro. Y el triple lumen se utiliza cuando ya va a hacer administrar alimentación parenteral. Bien. Van todos por lúmenes distintos. Bien. El lugar de inserción, como dije hoy, puede ser la vena femoral, la vena yugular interna o externa, o la vena subclavia. En pediátricos se usa generalmente la vena femoral, por una cuestión del tamaño del cuello, para no usar, o sea, no es fácil acceder a una yugular o una subclavia. Y ahí en la imagen se ve que es un acceso venoso subclavia. La definición de acceso de catéteres venosos centrales es que son sondas intravasculares que se insertan en grandes vasos venosos, ya sea del tórax o del abdomen, y se instalan en pacientes que van a requerir administración de fluidos, fármacos, nutrición parenteral, y también se usan en algunos casos para medir ciertos parámetros como es la presión venosa central. Acá se ve el acceso venoso central y los lúmenes, que está el lumen distal, el proximal y el medial. Acá más o menos te va diciendo para qué se usa cada uno. Por ahí nosotros no lo tenemos tan en cuenta. O sea, vamos poniendo en el primero que nos aparece. Pero acá, por ejemplo, en el distal, ellos lo usan para medir la PVC, que es la presión venosa central, o fármacos de altos fluidos. El medial para la nutrición parenteral, por ejemplo, y el proximal para todo lo que es pseudoanalgesia. Acá, bueno, acá tenemos otro ejemplo y nos determinan acá qué drogas usar en cada lumen. Ven las que son de triple lumen y te muestra las partes, que está el catéter venoso central, en sí, que es lo que va inserto en la vena, el clamp, que es el brochecito con el que vos clampeás ese lumen, el lumen y el conector. Esas son de eso consta un catéter venoso central. No sé si se va a ver bien. ¿Cómo voy a determinar cómo yo mido los catéteres venosos centrales? Se mide por una escala de French que arranca desde 0. Cada unidad French mide 0,33 milímetros de diámetro externo. Es decir, que una unidad French es igual a 0,33 milímetros. Entonces, un catéter de un calibre de 5 French, yo multiplico 5 por 0,33 y me da 1,65 de diámetro externo. Y los más usados en pediatría y neonatología son el 2, el 3, el 4, 4,5, 5 y 5,5. ¿Alguna duda por acá? ¿Acá? No los veo yo, por eso. ¿Duda alguna? No, nada. En el adulto generalmente usamos lo que es 7 u 8.
¿Cuáles van a ser las complicaciones que a mí me va a presentar un catéter venoso central? Generalmente, o la mayoría de las veces, son infecciones. Acá puse, por ejemplo, algunas de ellas. Que está la colonización del catéter, que consiste en el crecimiento de microorganismos en algún segmento del catéter, pero a mí el paciente no me presenta signos de infección local ni sistémica. O sea que solamente está colonizado, por ejemplo, el catéter, lo que está inserto. ¿Cómo sé esto? Porque yo tomo un hemocultivo del catéter, que generalmente se llama retrocultivo, y me da positivo, pero a mí los hemocultivos periféricos me dan negativo. Entonces yo solamente tengo colonizado el catéter. ¿Se entiende? Sí, Nadia. Ustedes váyanme frenando porque no los veo. La flebitis, esto generalmente se da en los accesos venosos periféricos, que es cuando existe una induración, un eritema o dolor en el trayecto de la vena canalizada. En el acceso venoso central, en el catéter venoso central, es difícil de encontrar esto. Sí podemos encontrar, por ejemplo, infección del punto de inserción, que esto se ve como, se ve eritema, induración y dolor en los primeros 2 centímetros desde el punto de inserción del catéter. Nosotros vamos a ver el punto de inserción en la piel enrojecido, por ahí lo vamos a ver con alguna secreción también. ¿Ves qué dice acá? Puede asociarse a otros signos o síntomas de infección como fiebre o salida de material purulento. Esto sí es común. Después tenemos la infección relacionada con el catéter, que puede ser complicada o no complicada, y ya acá tenemos, esto es más complejo porque acá puede presentar una bacteremia persistente, que se basa en el crecimiento del mismo germen en hemocultivo a las 72 horas una vez iniciado el antibiótico, el tratamiento antibiótico, endocarditis y metástasis a distancia. La metástasis a distancia, por ejemplo, acá la osteomelitis, ya nos tendríamos que haber dormido mucho para que el paciente llegue a esto. Sí, ¿por qué? Porque nosotros ante los primeros síntomas de infección, fiebre y demás, una de las primeras cosas que se hace es cultivar al paciente con hemocultivos y retrocultivo, o si es necesario retirar ese catéter para mandar a cultivar punta. Entonces, para que a mí el paciente me presente una metástasis a distancia, tiene que haber pasado mucho tiempo y yo no tengo que haber tomado ninguna medida. Es más raro esto. Otra complicación que yo acá no les puse de los accesos venosos centrales son las que pueden ocurrir cuando se está colocando el catéter. Por ejemplo, un catéter en la vena subclavia puede generar un neumotórax, que dicho sea de paso es muy frecuente que se produzca. O al estar tan cerca de las aurículas del corazón, nosotros, si tenemos al paciente monitorizado, nos damos cuenta que existe algún cambio en el electro. En ese caso se retira el catéter. Pero son complicaciones que se dan solamente cuando se está colocando el acceso venoso central. Después, ¿cuáles van a ser los cuidados de enfermería? Nuestro objetivo en este caso va a ser reducir la tasa de infección y reducir el riesgo de complicaciones asociadas con el uso de estos catéteres. Obviamente, uno de los principales cuidados va a ser el lavado de manos con antisépticos antes y después de manipular ese catéter venoso central. Vamos a evaluar constantemente signos de flebitis o enrojecimiento, ya sea en el trayecto de la vena o en el sitio de inserción del catéter venoso central. Se van a evitar las desconexiones del sistema. Esto es lo que estaba hablando luego el otro día, de evitar las desconexiones del sistema con nutrición parenteral. Y si esto es necesario, por ejemplo, cuando hay que cambiar una nutrición, hacerlo de una técnica completamente aséptica. Realizar desinfecciones del tapón del prolongador o de la llave por donde vamos a administrar los medicamentos, porque nosotros vamos a tener conectado el lumen, y al lumen vamos a tener diferentes llaves de 3 vías, por ejemplo, en donde van a estar conectadas las distintas drogas, ya sea la pseudoanalgesia, el plan, y vamos a dejar una libre para administrar medicación en bolo.
Cuando vamos a realizar esto, lo que vamos a hacer es desinfectar bien esa llave o ese punto para pasar la medicación. Después, realizar la curación en el sitio de inserción del catéter venoso central con técnica aséptica. Aséptica. Esto en un primer momento se decía que, por ejemplo, en la clínica donde yo trabajo, que se debía realizar cada 24 horas. Hoy en día el protocolo dice que se debe cambiar ese tegader o ese film cada vez que se encuentre sucio o que se encuentre signos de líquido y demás. Pero no cada 24 horas. Por esto acá nos dice mantener la fijación limpia y seca. Acá yo me adelanté. Cambiar las fijaciones cuando se observen exudados en el sitio de inserción o una fijación despegada o sucia. En pacientes derivados de otras instituciones se van a retirar esos accesos venosos con los que ingresen y se van a recolocar. Siempre y cuando la situación del paciente al ingreso nos lo permita. Si estamos en una urgencia, vamos a utilizar esos accesos y después cuando el paciente esté estable se van a recolocar. Después, cada vez que cambiamos la nutrición parenteral, cambiar las tubuladuras. Yo cuando tengo que descartar o cambiar esa alimentación parenteral, cambio todo. Cambio set de infusión, todo. Y todo con técnica aséptica. Siempre vamos a estar comunicando y registrando novedades constantemente. Vamos a llevar un registro de seguimiento de esos accesos venosos centrales. Verificar la correcta posición de las llaves de 3 vías, que no estén rotas, que no estén perdiendo. No evitar en lo posible la extracción de sangre de ese catéter venoso central o la infusión de sangre y hemoderivados. Nosotros, en el adulto te estoy hablando, cuando el paciente ya no tiene accesos para tomar muestras, lo último que se usa va a ser ese acceso venoso central. Después, controlar el correcto funcionamiento, controlar signos de infiltración. Yo en lo que llevo de carrera una sola vez vi que un acceso venoso central se infiltrara. Y controlar la permeabilidad de la vía. Acá lo que tenemos que tener en cuenta nosotras es que hay medicación que si nosotras pasamos siempre por el mismo lumen, pueden precipitar en contacto con otra. Por eso tenemos que ver bien con qué pasamos cada droga. Para evitar que este catéter se nos tape. Y acá es como una generalidad de todo esto que dice cambiar cada 7 días los sistemas y tapones. ¿Ven las tapitas de los lúmenes? Lavar y sellar según protocolo. Nunca vamos a dejar una jeringa puesta, siempre vamos a usar un taponcito de llave 3 vías nuevo, cerrado. Observar signos y síntomas de infección. Siempre que el apósito esté sucio, mojado o despegado, se va a cambiar. Después dice la duración. Los catéteres centrales de corta duración que aseguran las vías de gran flujo. Bueno, acá dice que no más de 4 semanas. Eso es relativo. O sea, si el paciente ya pasó su etapa más crítica, una de las primeras cosas que se va a retirar va a ser el acceso venoso central y buscar un periférico. ¿Cuándo se retira entonces? Cuando esté de prescripción médica. Y acá nos habla de cómo hacerlo. Siempre que nosotros vamos a retirar, generalmente lo hace el médico esto igual. Va a ser bajo prescripción médica, el paciente tiene que estar en posición supina, tiene que estar bien acostado, mantener presión en la zona y dejarlo así más o menos por 30 minutos. Yo tuve la experiencia de que a un paciente sentado le sacaron el acceso venoso central y nos hizo una ACV. Una sola vez pasó y de ahí. Porque antes lo sacaba enfermería y a partir de eso empezó a sacarlo el médico. Terrible. Sí, aparte fue automático, fue sacar la vía y que el paciente se nos cayera. Ay, no. Nadia, en el Sí. piso lo sacamos nosotras, no lo saca el médico.
aún. No, en la terapia después, yo te digo, de ese evento, Sí. lo sacamos juntos. Ya enfermería se niega a sacar el acceso venoso central. Igual, digo, le puede suceder al médico, le puede suceder a enfermería, o sea, no creo que tiene que ver Pero con bueno, una... justo en ese momento fue enfermería y Claro. el hilo se corta por lo más delgada. Sí, porque digo, en realidad son unas cuestiones que se puede suceder a cualquier profesional, digamos. según la persona. Pero bueno, hoy en día en la terapia lo saca el médico. Claro. Sí, por más que digo, pero no creo que no creo que tenga que ver con una cuestión del procedimiento. O sea, en este caso fue porque el paciente justo estaba sentado claro. y se lo sacó, se sacó el acceso venoso Sí, central sí. con el paciente. Más que nada tener esos cuidados, pero no es que no lo podamos hacer. Lo que pasa es que, claro, tenemos que tener esos recaudos que estás diciendo vos. Siempre está en posición supina. Claro. Sí. ¿Alguna duda? Ay, sí, yo tengo. Sí. Escúchame, vos dijiste, ¿qué pasa cuando hablabas del paciente que no tiene acceso venoso periférico y hay que extraerle sangre del catéter? Como yo te estoy hablando de experiencia propia. Sí. Es lo último que se usa. Si tenemos que tomar una muestra de sangre venosa, es lo último que vamos a usar el acceso venoso central. No es lo indicado. No, pero bueno, vamos a si vos poner que necesitas... tengas que sacar. Sí. Porque yo en alguna ocasión nosotros, cuando trabajaba en cuidados generales, hemos sacado como algo de 10 mililitros, eso se descarta y después se saca. Pero Claro, no sé si estoy pasando bien. claro, sí. Vos descartás, 10 es mucho, generalmente sacamos 5 o menos. Parece y que era 10. descartás eso. Y... ¿Cómo? Pará, que me perdí. ¿Sacar sangre? Vos tenés que sacar, pero si yo no me acuerdo mal, la sangre que apenas sacás vos con la jeringa, no podés usar esa para el laboratorio. No, porque está contaminada. Claro. Y después se saca. ¿Y cuánto sacan? ¿Cuánto era, Sol? ¿Era 10? Yo no me acuerdo. Sí, Gaby, 10 mililitros, pero en realidad solamente sacábamos en el caso de un hemocultivo, no por otro motivo. Ah, no por otro motivo. Bueno, ves, pero alguna vez Claro, había... eso sería un retro. Sí. Un retrocultivo Claro, de la un vida. retrocultivo, sí. Claro. No, Sí. pero bueno, nosotros también cuando tenemos que tomar una muestra de sangre venosa, se descartan 5 mililitros, los 5 primeros mililitros que aspirás, Sí. y después tomás la muestra. Ah, bien. Y después hablaste del sellamiento del catéter. Sí. Si han visto alguna vez, llega como un film, que es el famoso Tegaderm, que eso tiene que estar bien pegado y limpio. ¿A eso te referís vos? No. Yo quería, sí, eso sí lo vi, pero si vos hay uno de los lúmenes que lo vas a usar. Lo que queda tapado generalmente trae taponcitos, Sí. la vía central, o con una tapita de llave 3 vías. Pero le pasaste antes, digamos, una solución Médico, con la solución. El médico cuando prueba la permeabilidad de esos lúmenes, lo deja ya limpio, lavado. Claro, ¿y con qué lo lava? Esa es la Con pregunta. solución fisiológica. Solo fisiológica, listo. Sí. Listo, No se listo. usa más heparina ni nada de eso. Claro. Bien. Solo lo mismo a nosotros. Por ejemplo, le doy el caso de un paciente que esté requiriendo de Nora. Nosotros tenemos un lumen destinado para las drogas inotrópicas. Cuando dejamos de usar ese lumen, nosotros aspiramos esos restos de droga, se descarta y se lava de vuelta con fisio. Así nosotros mantenemos la permeabilidad de ese lumen. Bien. No es necesario que esté parinizado. No, no se usa más heparina. Perfecto. Bien. No. ¿Alguna otra pregunta? Nosotros, con respecto a lo que es ocluir, digamos, esa vía, ese lumen, también se utiliza, ¿cómo se llama? Los taponcitos, que son, no me sale ahora el nombre, que son anti-replush. Los que usan tipo para el catéter del Cook.
que vos tenés que presionar con la jeringa para que pueda pasar, ni siquiera usas aguja. Ah, sí, no. Tapón brown, claro, el tapón brown que dice Exacto. Juan, bueno, pero no me puedo acordar el nombre, tiene un nombre, nosotros lo tenemos en el laboratorio y se usa mucho en pediatría, pero no recuerdo el nombre ahora. Después lo vamos a ver en el laboratorio, van a ver que utilizamos esos taponcitos, que generalmente ese taponcito hace a lo que es la tapa, digamos, de la llave de 3 vías, pero no es tapa. Es un tapón que directamente queda ahí fijo. Entonces está bueno porque uno lo que tiene que hacer es presión con la jeringa para poder ingresar líquido, digamos. No usas agujas. Claro. En algunos casos hasta vienen ciertas jeringas que se encastran, digamos, con el tapón. Eso, claro. No, Y entonces no es tan contaminante, digamos. claro, nosotros, por ejemplo, agarramos la llave de 3 vías, sacamos la tapita, hacemos la limpieza Claro. y ponés la jeringa para pasar la medicación. Claro. En realidad no se deben usar más las agujas tampoco. No usamos. Claro. En realidad la llave 3 vías ya en ese lugar está desterrada, ya no se usa más. Se usa el triple, como les digo, estos triple taponcito, pero con triple vía, o sea, con triple lumen, y se pone en el extremo siempre de la vía que uno tenga, si ya sea una vía central, una vía periférica, lo que sea. Y eso se usa, y está bueno porque uno va cerrando los diferentes lúmenes como una vía central, lo mismo, lo puede usar para periférico, lo vamos a ver después en el laboratorio, tenemos. Y eso está bueno porque no se usa más o sea, no andás con el taponcito dando vuelta por la llave de 3 vías. Igual que el tren de llave de 3 vías, así como un montón también. Es eterno. Eso lo he visto en terapia y queda lindo. No, a mí me parece lo más Es espantoso. muy lindo el tren de llave de 3 vías. A mí me agarro urticaria cada vez que lo veo, porque es bicherío puro. Entonces, para cargar las medicaciones oncológicas, a ver, en el hospital se usa aguja, pero no se debería usar ni aguja. No. Y usan unos conectores que se pinchen en el chupete con estas jeringas roscas, se debería. Claro. A veces imagínate que no hay ni aguja de carga, ni jeringa, ni nada, bueno, claro. Claro, por eso. Nos tenemos que adaptar a lo que tenemos, pero bueno, ya después en el laboratorio vamos a ver estos conectores que yo les digo, con las diferentes lúmenes también que sirven y se pone tanto en vía central como en vía periférica. Entonces te permite mantener siempre el circuito cerrado y no estar abriendo el circuito. Entonces siempre lo que hacemos obviamente la limpieza, desinfección, la antisepsia de los circuitos para antes de usar la jeringa, digamos, de pasar medicación. Pero no andamos con la tapita. Lu, ¿y eso que viene, eso que vos decís, ese triple lumen, digamos, viene para ponerlo en el Avocat, digamos, directo? Claro. Ah, mira. No sabía que existía eso. Sí, como lo dejás como si fuera un equipito intermitente. Claro. Pero sin llave 3 vías, con eso. Solamente con esos conectores. Qué Sí, bueno. con esos conectores. Está bueno porque, o sea, se usa mucho también en neo, muchísimo, pero ¿por qué? Porque nosotros tenemos canalización umbilical. Claro. En la canalización es una sola vía y ahí salen las conexiones. Pero sirve mucho para esto de no hacer el tren de llave de 3 vías para las terapias. Sí. Y para periférico y para vía periférica también. Bien. Sirve un montón. Esto que decían de el acceso arterial, ¿sí? Ahora lo vamos a ver lo que está ahí, y después de extraer sangre y demás, ¿ustedes hacen mucho laboratorio en el adulto, se hace mucho laboratorio de vía central? O sea, ¿se puede sacar sangre de ahí? No. No, nosotros en el piso no. Nos ha pasado puntual cuando hay que hacer un retrocultivo. Claro. Si no, no. Sí. Nosotros no Bien. sacamos tampoco sangre arterial. Bien. Las chicas, o sea, el servicio de laboratorio va todos los días por la mañana en el adulto y saca ella las muestras. Y en el caso de que a ella se le complique con alguna extracción digamos, venosa, saca arterial. Bien. Pero nosotros no. Bien. No, lo que es extracción de sangre arterial lo hace enfermería en la UTI pediátrica. La UTI pediátrica hace enfermería, saca laboratorio, ¿sí? No sé ahora cómo estará con el hospital, en el hospital si va al laboratorio. Pues creo que no,
Generalmente los servicios de pediatría y UTI pediátrica lo saca enfermería. De hecho, y sangre arterial también. En algunos casos que están los residentes, sacan los residentes, pero si no saca enfermería y saca radial. Y saca con butterfly, ¿sí? Con la butter. Es mucho más fácil poder sacar la sangre arterial de esa manera, igual que los hemocultivos. Los hemocultivos los hacemos con butter. No sé si alguna vez sacaron sangre con butter. Sí, yo sí, luego en la guardia, con una Bien. nenita de 2 años. Ay, Dios, lo que fue eso. Claro. Bueno, la butter es Automático como viene. sí, viene enseguida y es mucho más práctico para poder utilizarlo. Porque son agujitas cortitas y uno manipula con la butter. La butter es la famosa, no sé si lo conocen a la butterfly. Sí, el La catéter agujita. mariposa que se le dice. Esa mariposa. Sí. Claro. Bueno, es una agujita que tiene 2 orejitas al costadito, después la vamos a ver en el laboratorio y es mucho más fácil para manipular. Lo vamos a hacer con el simulador, ¿sí? Vamos a hacer todo lo que es extracción de muestras de sangre. En realidad eso lo van a hacer ustedes, ¿sí? A medida que nos vayan dejando, obviamente, pero lo van a hacer ustedes en la práctica, ¿sí? Si tenemos la posibilidad de tener a pacientitos. Y sangre arterial es más complejo, ¿sí? No siempre, a veces se puede sacar sangre arterial, depende de los pacientitos, el estado del paciente y demás. Y a veces lo hemos intentado con algunos alumnos, lo han hecho, y otros alumnos por ahí han fallado, entonces para no insistir tanto, porque produce dolor y demás, generalmente hacemos pseudoanalgesia igual local, generalmente lo hace el enfermero y nosotros asistimos. ¿Sí? Ustedes asisten y lo hacen el enfermero, o lo hago yo y asistimos entre los dos. Generalmente van a ver que todo lo que es extracción de sangre, colocación de vía y todo eso, yo voy a estar ahí como encima. Si ustedes no pueden en la primera, yo las voy a guiar y voy a terminar colocando. Pero bueno, la idea es esa, ¿sí? Que ustedes pierdan el miedo y que puedan utilizar todos los dispositivos que utilizamos, ¿sí? Pero bueno, esto de catéter venoso central es bastante similar, si ustedes se dan cuenta, a lo que es el adulto, pero la diferencia que tienen que ver es en estos de los lúmenes, ¿sí? Y la diferencia de los tamaños, ¿sí? ¿Qué catéter vamos a utilizar? Y eso va a depender del niño, y del tamaño del niño y la edad del niño, ¿sí? Y otra de las cosas que hizo alusión Nadia al principio es que son femorales, ¿sí? Porque excepto que sean grandes, ya si son más grandes se pone yugular, ¿sí? Más que subclavia, porque tienen cuellito corto, ¿sí? Ustedes van a ver, cualquier niño menor de 3 años va a ver que tiene cuellito cortito, ¿sí? Y que es gordito. Entonces, es muy difícil colocar una vía central yugular o subclavia. Entonces, intento como más juntito. Entonces, en esos casos se pone siempre femoral. ¿Sí? Por más que use pañal y demás, se pone femoral. Por eso tiene mayor riesgo también de infección. Lo ideal es no tener un paciente con una vía central mucho tiempo y después ya poder ir a periférico. ¿Sí? Pero bueno, en algunos casos no queda otra. Bien. ¿Alguna duda? No. ¿No? Y después los de los cultivos. Consulta. ¿Cada cuánto más o menos se van rotando las vías centrales? La vía central. No sé ustedes. Sí, o sea, ¿cuánto tiempo máximo de duración la podemos dejar? No sé ustedes, Nadia, qué protocolo tienen. Mirá, en sí no tenemos un tiempo determinado de vida de esa vía venosa central. Si nosotros vemos que el paciente arranca con signos y síntomas de infección, se va a retirar y se va a cultivar ese catéter, la punta se cultiva. Si no, más o menos 15, 20 días que el paciente salga de esa etapa crítica y yo ya pueda, que no tenga más sedación o tratamientos determinados, se pasa a una periférica. Lo primero que vamos a intentar nosotros es descomplejizar ese paciente y que esté lo menos invadido posible. Pero bueno, hoy en día no hay un tiempo exacto de duración de esos accesos venosos centrales. Lo que sí es,
está bueno es el tema del control, esto que les decía Nadia, del control del sitio de inserción, ¿sí? Y del control también de la colocación de dónde, sí, que esté central realmente, porque lo que nos pasa mucho en pediatría y cuando son muy chiquititos es que se desplazan los catéteres. Tienen desplazamiento, por más que le hagamos el puntito y demás, vieron que le hacen, muchas veces se desplazan. Entonces, ese desplazamiento, ¿sí? Hace que no siga siendo central. Entonces, en esos casos hay que recambiarlo, si se necesita una central, o se usa como periférica muchas veces. Pero bueno, hay que controlar colocación, que la colocación la controlamos a través de radiografía. ¿Sí? Van a ver, ustedes cuando vayamos, vamos a ver la radiografía, vamos a ver cómo está colocado, si no está muy progresado, si está correctamente colocado, si está desplazado. Eso es muy importante controlarlo, y también el tema de esto que decía Nadia, del tema del sitio de inserción. Que no esté enrojecido y demás, sino ahí ya cultivo y afuera. ¿Sí? Y cuando hacemos mucho más control exhaustivo, cuando tiene nutrición parenteral. ¿Sí? Por eso de los lípidos que habías explicado otra vez. Claro, totalmente. Cuando tienen nutrición parenteral, después de la nutrición parenteral, generalmente que ya el paciente empieza a progresar y empieza ya con la alimentación enteral y demás, ya ahí, ya si se pasa, si lo ideal es después de la nutrición, no dejarlo con la vía central, sino ya pasarlo periférico, por esta contaminación que puede llegar a generar. Porque ya quiere decir que el paciente ya está bastante descomplejizado. Pero bueno, no es que es una cantidad. Sí, en neo. Después vamos a verlo cuando veamos catéter umbilical, sí tiene cierta día de permanencia. Eso después lo vamos a ver en críticos 3. Ahí sí tenemos día y día. Bien. Bueno, vamos a ver arritmias, ¿sí? Vamos a ver, monitoreo. Esperen un segundito, tengo que escuchar un audio. Estoy con una diversión de un paciente, ya estoy. Ahí está. Bien, disculpen que estoy media, estos nuevos sistemas de derivación, no sé qué a ustedes les pasa si están en el hospital, es un caos. Bueno, vamos a ver arritmias. En realidad, primero vamos a ver lo que es monitorización cardiovascular, y después vemos los diferentes tipos de arritmias. El miércoles, recuerden, el miércoles a las 5 de la tarde tenemos clase con Pergamino, ¿sí? Virtual, y el jueves a las 15, presencial. Lo que vamos a ver la próxima clase, ¿sí? Todo esto que vamos a ver ahora, lo que vamos a hacer es ver los cálculos de dosis. Y vamos a repasar. ¿Pudieron ver los casos? El trabajito práctico ese que había. Sí, Lu, lo vi, pero no lo hice todavía. Lo vi. Arranca divino, pero después se complica. Sí, como siempre. Era sabido igual que se iba a complicar. Era sabido, tan lindo no iba a ser el paciente.
Pero bueno, no. Después me voy a sentar y lo voy a hacer, así te lo paso. Bueno, la idea es que la próxima clase vamos a ver algunas cuestiones de cálculo de dosis, ¿sí? De medicación básico igual. Después todo lo que es más exhaustivo que vamos a ver ahora, de gama por kilo y todo eso que vimos la otra vez, y algo que vamos a ver ahora, eso lo vamos a hacer para el próximo examen, ¿sí? Pero bueno, vamos a practicar un poco porque si no después viene el examen y vamos a tener muchas dudas, ¿sí? Bueno, vamos con monitorización del niño, monitorización cardiovascular, ¿sí? Algo de esto ya vimos, de todo lo que es la parte de monitorización continua. A ver si me deja ver ahí. Y de paso voy a prender la luz. Bien, algo ya vimos, ¿sí? De monitorización continua del paciente. Y lo que vamos a ver ahora es más que nada orientarnos a lo que es la parte de monitorización cardiovascular. Con respecto a monitorización cardiovascular, lo que sí vamos a evaluar va a ser, por un lado, todo lo que es la tensión arterial, ¿sí? No invasiva y la tensión arterial invasiva, ¿sí? ¿Cuáles son los valores normales de la tensión arterial? Estos, ¿sí? En realidad, la tensión arterial, y eso para que lo tengan en cuenta, de un niño varía según los percentilos, ¿sí? Según el percentilo de la edad y el peso, ¿sí? Según el percentilo va a tener una tensión arterial diferente. Y hay tablas específicas. ¿Qué pasa con eso? Es re complejo, ¿sí? Entonces nosotros tomamos atajos como siempre y tenemos esta tablita. ¿Sí? Esta tablita está bueno, si la pueden tener a mano después. Es lo ideal y después ya habíamos visto otra tablita que era sobre la TAM. ¿Sí? Nosotros tenemos también, hacemos mucho hincapié en lo que es la tensión arterial media. ¿Sí? Pero para tenerlo en cuenta, ¿sí? Si yo no tengo un monitor multiparamétrico, estos son los valores normales de la tensión arterial de un niño, ¿sí? Promedio, obviamente. Bien, entonces, esta es la TA no invasiva, ¿sí? Esto ya lo vimos, ¿sí? Vimos los diferentes manguitos, ya los vimos a esto, ¿no? Yo les pregunto porque a veces se me mezclan las clases. Los manguitos. Sí, hablamos de los manguitos, pero no había visto esa foto tan pequeñita, qué impresión. Ah, bien, por eso, porque a veces se me mezclan las clases y yo no me acuerdo si lo vimos o no lo vimos. Bien, entonces, esto de los, qué impresión, los manguitos, ¿sí? Eso que ven ahí como re chiquititos, ¿sí? Son los manguitos con circunferencia que necesitamos según la circunferencia de ese bracito, ¿sí? Es lo ideal, ¿sí? ¿Cuál es el manguito ideal para cada niño? ¿Sí? O sea, que hay diferentes tipos, no es el manguito del adulto, vieron que en el adulto nosotros tenemos o el adulto, o el de adulto, o el adulto con obesidad, sí que es enorme, ¿está? En este caso nosotros tenemos, fíjense, las recomendaciones del tamaño. Siempre le miramos generalmente la circunferencia del brazo y ahí nos damos cuenta, ¿sí? Generalmente los recién nacidos son 10, ¿sí? Que es más para neo, que es el más chiquitito. Después tenemos el lactante que es 15, que son estos que tienen dibujitos, todos son re lindos. Después tenemos 22, 26, ¿sí? Ya 34 es de adulto y ya el adulto grande es 44, ¿sí? Pero generalmente usamos estos chiquititos. Esos son los manguitos que utilizamos, ¿sí? Y depende de la circunferencia del brazo, obviamente. Y la Sí, que longitud. incluso cuando dijiste, nos recalcaste que tampoco quedaba puesto en el bracito, digamos, no. siempre se tomaba y se retiraba. Se toma, van a ver eso, que se toma y se retira, ¿sí? Se toma la tensión arterial y después se retira y queda colgadito, ¿sí? Si nosotros necesitamos una monitorización continua de tensión arterial continua porque el paciente está muy inestable, en ese caso, ¿sí? Lo que vamos a tener seguramente va a ser una TAI, ¿sí? Una tensión arterial invasiva, ¿está? No una tensión no invasiva. Si la tensión invasiva la vamos a ir controlando cada 2 horas, cada 3 horas, cada 4 horas, depende, ¿sí? El estado del paciente, y nosotros también, eso también. Van a ver que por ahí no es tanto como el adulto, no sé si
en el adulto se trata de hacer lo mismo, pero a veces es como muy invasivo. En pediatría, nosotros lo que hacemos es juntar cuidados, ¿sí? Entonces, lo vamos a hacer, que lo hacemos también con el adulto, ¿sí? Pero con el niño se respeta más en el tema médico también. Van a ver que el médico va junto con la enfermera, o si ya lo tocaron, la enfermería no va a dejar que lo vuelvan a tocar para hacerle, ¿sí?, algún tipo de extracción o algún tipo de medición, ¿sí? Que eso por ahí en el adulto no sé si pasa mucho. Pero en pediatría, o sea, la enfermería genera mucho respeto en ese sentido de que no le tocan al paciente, ¿sí? Entonces, se trabaja mucho en equipo con este tema. ¿Por qué? Porque se desestabiliza muy rápido el paciente pediátrico. Entonces, si yo lo estoy tocando y nosotros piensen que es un niño que está en crecimiento, ¿sí? Y ese niño que está en crecimiento requiere de muchas horas de sueño también, ¿sí? Los niños duermen mucho más horas que nosotros. Entonces, ese sueño va a ser un sueño reparador, ¿sí? Ayuda a que se estabilice, ¿sí? Y a su vez a que siga creciendo. Entonces yo tengo que favorecer todo eso, ¿sí? Van a ver que van a tener otra dinámica de trabajo dentro del servicio, que no es lo mismo que el adulto, que todo el tiempo van a hacer algo invasivo, pobre. Bien, y después viene la TAI, ¿sí? La TAI algo vimos, ¿sí? Pero ¿cuándo la tengo que colocar a la TAI? La TAI es la tensión arterial invasiva. Y acá es cuando ya tengo niños que tienen una alteración de la función cardíaca, ¿sí? Compleja, como por ejemplo una cardiopatía, ¿sí? O alguna insuficiencia cardíaca congestiva, algo que realmente yo requiera, ¿sí?, de esa monitorización continua invasiva. A veces puede ser un TEC grave, ¿sí?, que tengo un catéter de PIC, por ejemplo, ¿sí?, o aquellos niños que tienen shock, ¿sí?, un shock séptico, un shock cardiogénico, ¿sí?, anafiláctico, o sea, que tengo un shock que realmente yo tenga que controlarlo muy exhaustivamente. O una cirugía muy compleja. Los grandes quemados también tienen TAI, ¿sí? Bien, esta es la TAI. ¿La TAI la vieron alguna vez? ¿La tensión arterial invasiva? Sí, en el adulto. Bien. ¿Y dónde estaba colocada? Tenía una vía periférica exclusiva para eso. Bien, perfecto. ¿En la radial? Sí, Bien. Bueno, en el niño es igual, ¿sí? La TAI es en radial. Entonces, con monitorización invasiva nosotros tenemos la presión arterial invasiva, la presión venosa central, que eso lo hacemos con catéter venoso central, que recién habló Nadia, ¿sí? Después tenemos la presión intracraneal y la capnografía. Todo eso es invasivo, ¿sí? Ahora nosotros nos basamos en la parte cardiovascular, que es la parte de, ¿sí?, TAI, tensión arterial invasiva. Después vamos a ver lo que es el catéter de PIC y eso cuando veamos TEC. Bien. La tensión arterial invasiva, ¿sí? Acá tenemos, ¿sí? La tensión arterial invasiva, acá tienen una fotito que no sé si se ve muy bien, pero bueno, después lo pueden ver después en el PowerPoint. Siempre generalmente se aborda la arteria radial, ¿sí? Y lo que se hace, se mide la tensión arterial. Esto creo que ya estuvimos hablando de cómo es la unidad, voy a tener que tener una unidad de monitor, ¿sí? Y voy a tener que tener un monitor que me mida TAI, ¿sí? No todos los monitores miden TAI, ¿sí? También eso es importante. Por otro lado, ¿qué catéter le voy a poner? Generalmente son catéteres cortos, ¿sí? Y le voy a poner un catéter periférico, ¿sí? Un catéter, un Avocat, obviamente de más grueso calibre, ¿sí? Le voy a poner, por ejemplo, un 20, un 18, ¿sí? Depende del niño, obviamente. Para ustedes un 18 y un 20 para un adulto es normal, pero para un niño es un montón. Entonces, depende si el largor, voy a usar un catéter corto, ¿sí? No un 22 es muy chiquitito. Y siempre tener preparado todo el circuito y todo es, ¿sí?, estéril. Todo el procedimiento es estéril. Generalmente, ¿sí?, esto lo van a abordar, y sí, la canalización y la colocación generalmente se hace en quirófano, ¿sí? No se hace en la UTI. Excepto que sea un terapista muy entrenado y que lo quiera realizar en la UTI pediátrica. Si no, se hace en quirófano, ¿sí? Y viene el pacientito directamente, nos avisan desde quirófano, viene directamente y lo colocamos, ¿sí?, todo el circuito. ¿Está?
Bien, esto es el domo, ¿sí? El transductor de presión, ¿sí? El conector esto que va a la parte del catéter, ¿sí? Arterial. Y esto después lo vamos a ver con más detalle igual en el laboratorio, ¿sí? El suerito parinizado y lo que conecta al monitor, ¿sí? El cable paciente. ¿Sí? Este es el cable de presión. Esto viene descartable, ¿sí? Y esto, todo esto tiene que estar previamente purgado y calibrado antes de conectarlo al paciente. Si no me va a dar mal la tensión arterial. Eso es muy importante también. Bien. Lu, ¿y el domo va cerca de la aurícula como en el adulto siempre? Sí, va siempre cerca de la aurícula derecha, ¿sí? Siempre lo vamos a colocar cerca de la aurícula derecha y a veces se lo pegamos hasta con cinta cerca de la aurícula derecha, ¿sí? En la camita. Pero siempre para que nos sense bien, ¿sí? Esperen un segundito que yo quiero ver acá no sé si les había puesto lo del sensado, ¿sí? Bien. Esta es la curva de la presión, ¿sí? Arterial. Y acá, esto es importante, si yo veo que hay alguna alteración, no sé si le puse, no le puse. Yo veo que hay alguna alteración, ¿sí? Entre la sístole y la diástole, por ejemplo, así, o que tenga una bajada brusca, o que empiece a hacer como un serruchito, ¿sí? No quiere decir que este pacientito tenga una arritmia. Puede ser que no esté sensando bien, ¿sí? O directamente no me está tirando nada. Entonces, en esos casos se tienen que recalibrar, ¿sí? Se tiene que recalibrar, ¿sí? Todo el circuito para ver si realmente está sensando bien, ¿sí? Y si no está tapado también el catéter, ¿está? Por eso se purga el catéter. Después eso lo vamos a hacer bien en el laboratorio porque es bastante difícil explicárselo, digamos así, en forma teórica, ¿sí? Pero lo importante siempre es que tenemos que ver la curva en el monitor, ¿sí? Acá tienen el domo, en este caso lo tiene pegadito en el bracito, porque generalmente nosotros no lo pegamos al brazo, sino lo ponemos en la cama, o lo ponemos, ¿sí? En un cassette que le decimos nosotros, que armamos como si fuera un pedacito de pad, ¿sí? Y le pegamos ahí, arriba, y vamos moviendo para que no se pegue en la sábana. Y lo vamos moviendo, pero siempre, siempre cerca de la aurícula derecha, ¿sí? ¿Qué puede llegar a producir esto? ¿Sí? Puede llegar a producir trombosis, isquemia, ¿sí? Por eso es muy importante tomar los pulsos. En estos pacientes tengo que tomar pulsos periféricos, pulsos centrales, ¿sí? Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver que esté bien irrigadito. ¿Sí? Ustedes piensan que son arterias muy chiquititas, ¿sí? A la par del adulto. Yo estoy abordando una arteria para poder controlar esa TAI. Entonces tengo que controlar siempre, siempre la diferencia de pulso que tengo entre el miembro que tengo colocado, ¿sí? Ese avocat y en el miembro que no lo tengo colocado. ¿Sí? El pulso tiene que ser igual, ¿está? Porque puede llegar, ¿sí? A haber cierta isquemia. Bien, puede haber hematomas, infección, también voy a ver toda esta cuestión de coloración, ¿sí? O si puede llegar a haber sangrado también, entonces ahí tengo que hacer la curación, ¿sí? Eh, bien. Creo que nada más. Acá, ¿sí? Cuando ustedes tienen aplanamiento de la curva, ¿sí? Puede ser que esa curva que ustedes recién veían ahí, bueno, puede ser que directamente se aplane de la nada misma, ¿sí? Acá puede haber que esté ocluido por un coágulo, ¿sí? Que haya desplazamiento de catéter, ¿sí? O que tenga aire, ¿sí? En esos casos puede ser una burbuja de aire o algo que no me permita el sensado. O sea, en esos casos siempre tengo que purgar todo el circuito, ¿sí? En la ausencia de la curva directamente en la pantalla, no es que está aplanada, sino directamente no está la curva, acá tengo que ver que no haya falla eléctrica, ¿sí? O que el transductor esté mal conectado. Siempre que ustedes tengan cualquier falla, ¿sí? Ya sea el respirador, del catéter, del monitor paramétrico, vayan desde lo externo hacia el paciente. Siempre. ¿Sí? Siempre me fijo desde el externo hacia el paciente. ¿Por qué? Porque a veces tengo cuestiones eléctricas, tengo mal enchufado un monitor, no me anda la zapatilla, no me anda el enchufe, no me anda el cable, ¿sí? Entonces, siempre voy desde lo externo,
¿sí? Controlo todo lo externo y después voy hacia el paciente. Porque muchas veces termino desconectando un montón de cosas del paciente o purgando innecesariamente, ¿sí? Injuriando al paciente, siendo que es algo externo, ¿sí? Porque uno a veces se espera, y más que nada cuando empieza el respirador a sonar o algo a sonar, ya empezamos como a desesperarnos. Bueno, siempre fijarse la parte externa primero y después, ¿sí? Hay algunos, por ejemplo, respiradores o monitores ya se ponen falla de circuito, ¿sí? Entonces uno ya sabe dónde tiene que ir, o falla de electricidad. Pero en algunos casos no, ¿sí? Entonces siempre vamos de lo externo hacia el paciente. Bien. Acá, y esto sí tiene que ver con el paciente, cuando tengo un paciente hipotenso, ¿sí? Cuando vengo esta curvatura, ¿sí? Está normal, ¿sí? Que tiene todo el circuito normal, tiene la sistólica, la diastólica, ¿sí? Pero empieza a variar, en el sentido de que no hace serrucho, sino que empieza como a disminuir en la onda, quiere decir que el paciente realmente está hipotenso, ¿sí? Entonces ahí ya me va a dar, ahí lo que tengo que tener en cuenta yo también para todo tipo de monitor y sensado son los límites de las alarmas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la tensión arterial que yo quiero lograr con ese paciente? ¿Por qué? Porque las alarmas no van a ser lo mismo para un pacientito de 6 meses que para un paciente de 6 años, ¿sí? O sea, la alarma va a ser diferente porque la tensión arterial va a ser diferente. ¿Sí? No es como en el adulto que yo seteo para todos iguales y todo tiene que tener la misma tensión arterial. Bueno, en el niño no. ¿Sí? En el niño tengo que prestar atención en el seteo de las alarmas. ¿Sí? Entonces ahí eso también me va a ayudar a darme cuenta si esa línea, ¿sí? Está siendo normal, esa curva. ¿Sí? Bien. Inflamación o dolor en el sitio de punción, ¿sí? Inserción, generalmente estos pacientitos van a estar totalmente sedados, obviamente, y cuando sangra, ¿sí? Generalmente cuando sangra mucho el sitio de inserción, ahí yo lo que tengo que prestar atención es en el rin del paciente, ¿sí? En realidad en lo que es la parte de todo el coagulograma, ¿sí? Puede ser que ese paciente no esté coagulando como corresponde, ¿sí? Y tenga una alteración en la coagulación. Entonces, cuando sangra mucho el sitio de punción, no es que sangra un poquito cuando lo punce, sino que sangra mucho, ahí tengo que tener cuidado y tengo que ver cómo está ese laboratorio, ¿sí? Generalmente son pacientes que tienen alterada su coagulación. Y esos pacientitos directamente, lamentablemente, se lo voy a tener que retirar, ¿sí? Ocluir y después, ¿sí? Ver si se puede volver a colocar o no. Bien, y acá esto también es muy importante. A veces hay algunos pacientes que suelen hacer espasmos arteriales. El espasmo arterial quiere decir una contracción arterial, ¿sí? Y acá lo que tiene es que tengo compromiso de la circulación. No quiere decir que yo tengo un coágulo y que realmente no tengo una buena circulación, sino a veces lo que hace es un espasmo arterial, ¿sí? Yo pongo un cuerpo extraño y entre el cuerpo extraño, que es el catéter, se hace un espasmo arterial, ¿sí? Y se contrae. Y al tener poca irrigación, porque tengo unas arterias muy chiquititas, ¿sí? El pacientito chiquito, pediátrico, entonces eso hace que disminuya esa circulación en ese miembro. Por eso es muy importante tomar los pulsos, ¿sí? Y ver esa circulación, ¿sí? Periférica que yo tengo, tanto en la manito derecha como en la manito izquierda, ¿sí? Si lo tengo puesto en la izquierda, bueno, tengo que controlar bien que tenga una buena circulación y que esté bien perfundido, siempre, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí, Lu. Bien. Entonces, todo eso con respecto a TAI, que algo de esto ya hemos visto, ¿sí? Ya les digo, a veces se me mezclan las clases, entonces yo no sé si lo vimos o no, pero ya algo habíamos visto, ¿sí? Después lo vamos a ver con más detalle en el laboratorio, ¿sí? Lo van a hacer, van a colocarle la tensión arterial invasiva al paciente, todo. Bien, con respecto a monitorización electrocardiográfica, ¿sí? ¿Cómo conectamos al monitor a este paciente? ¿Sí? Y acá ya algo habíamos visto de las derivaciones, ¿sí? De los miembros y las derivaciones precordiales, ¿sí? Con respecto a esto, ¿sí? Fíjense lo que son las derivaciones de los miembros, desde dónde miro el corazón, perdón,
Y las derivaciones precordiales desde donde miro el corazón. Esto más que nada para que se den cuenta. Y acá es lo importante, ¿sí? Lo que yo quiero ver es hacer el famoso triángulo de Thiauen, que esto ya lo habíamos visto, ¿sí? Con el triángulo de Thiauen lo que yo quiero lograr es esa vista, ¿sí? Fíjense que lo veo desde abajo con D2. ¿Sí? Con D2 yo estoy viendo bien la parte del ventrículo izquierdo, ¿sí? La contracción de ese ventrículo izquierdo. Por eso yo siempre me baso en D2, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner brazo derecho, ¿sí? Brazo izquierdo, y, ay, esperen que se me fue acá el coso y no estoy viendo. Acá. Las derivaciones, yo me voy a poner D1, D2 y D3, ¿sí? D1, brazo derecho, ¿sí? Y brazo izquierdo, voy a verlo así, de esta manera. ¿Ven cómo va la flechita? ¿Sí? D2 lo va a ver desde brazo derecho a pierna izquierda, ¿sí? Y D3 lo va a ver de brazo izquierdo a pierna izquierda, ¿sí? Entonces, voy a poner brazo derecho, brazo izquierdo y pierna izquierda. ¿Cómo lo voy a colocar? No lo voy a colocar de esa manera en la pierna ni nada por el estilo, ¿sí? Lo voy a colocar en el tórax. No sé si lo puse acá. No, no lo puse acá. Bueno, así, como está acá. ¿Ven? Lo voy a poner en los hombritos, ¿sí? Para dejar el tórax libre, y lo voy a poner, ¿sí? Del lado izquierdo del línea media axilar, ¿sí? La línea media axilar, debajo, ¿sí? Lo voy a colocar. Entonces, ahí lo que hago es formar el triangulito. Y dejo el tórax libre, ¿sí? 3 electrodos. Siempre que el paciente sea chiquito, ¿sí? Que tenga un tórax chiquito. Si yo tengo un tórax más grande que uno más grande, obviamente le voy a poner los 5 electrodos. Y esto ya se los había dicho. ¿Me entendieron? Sí, profe, ¿el de abajo en qué parte sería? Del lado izquierdo. ¿Cómo le ponen los 5 ustedes? Del lado, para que yo tengo problemas con la izquierda y la derecha. Debo tener paciente enfrente, perdón. Y del lado izquierdo vendría a ser. Ya 5 no estamos usando, usamos 3. ¿Ah, usan 3 también? Sí. Genial. Derecho, derecha, izquierda, o sea, rojo, Sí, amarillo, y en el medio, o más tirando a la izquierda, el verde o negro. claro. Genial. Bueno, en el niño igual. ¿Sí? Como si fuera en la base del tórax, línea media axilar, más que nada para dejar el tórax libre. ¿Por qué? Porque si tengo que hacerle radiografías de tórax, si tengo que hacer reanimación o lo que sea, tengo que dejar el tórax libre. Entonces lo ponemos generalmente en los hombritos, ¿sí? Y piensen que el tórax del niño es chiquito, entonces tengo que tener mayor espacio. Bien, ¿qué derivaciones vamos a ver? Vamos a ver las derivaciones frontales. Si vamos a ver las precordiales también, sí. Pero yo lo que me interesa, sí, que de hecho lo voy a poner y lo voy a setear digo, en el monitor va a ser de 2. ¿Sí? Me interesa todo lo que es el ritmo sinusal y de 2. A mí, ¿sí? A nosotros como enfermeros. Después viene el cardiólogo y va a ver el resto de las derivaciones, le va a encantar todo el resto de las precordiales, o sea, va a ver todo el resto. Nosotros vamos a ver más que nada las derivaciones, ¿sí? Frontales, vamos a ver de 2, ¿sí? Que es el ritmo sinusal. Ese es el ritmo sinusal normal que nosotros consideramos, ¿sí? Dentro de todo que podemos detectar algunas arritmias. Pues el resto a mí me cuesta mucho más detectarlo. Bien, entonces, vamos a ver siempre de 2. Acá tienen la imagen, ¿sí? De lo que es la despolarización y repolarización tanto de las aurículas como de los ventrículos, ¿sí? Y a qué se refiere con el trazado, ¿sí? La onda P, ¿sí? El complejo QRS, ¿sí? La onda P, tenemos todo lo que es la despolarización de las aurículas. ¿Esto se acuerdan? ¿Sí?
Sí, profe. Bien. Esto seguramente, y aparte en adulto lo ven un poco más. Entonces, después tenemos la despolarización, ¿sí? De los ventrículos, tenemos lo que es el complejo QRS. Y la onda T es la repolarización de los ventrículos. Y acá esta puede estar alterada, y la mayormente está alterada cuando tenemos alteraciones del potasio. Y cuando tenemos alteraciones del potasio es donde vamos a tener alteraciones de la onda T. ¿Sí? Bien. Que nos puede pasar con los pacientitos que tienen cetoacidosis diabética. Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos con las bradiarritmias y las taquiarritmias dentro de la UTI pediátrica. ¿Sí? Con respecto a esto, lo vamos a ver así como medio por arriba, porque vamos a repasarlo de nuevo el jueves, ¿sí? Más que nada con la medicación. Lo importante de esto es que nosotros no es que tenemos, ¿sí? Tanta cantidad de alteraciones cardíacas en el niño. ¿Por qué? Porque el niño tiene un corazón nuevo, ¿sí? Acuérdense de eso, no tengo un corazón desgastado como en el adulto, ¿sí? Ustedes tienen el adulto o el adulto mayor que ya llega con mayor pobre a la terapia, ¿sí? Ya llega con un corazoncito que pidiendo pistas, ¿sí? Entonces, nosotros en el niño no, ese niño es un corazón nuevo, es un corazón que está, ¿sí? Como yo digo siempre, 0 kilómetros, excepto que tenga una cardiopatía congénita. Y ahí ya tenemos problemas. ¿Sí? Cardiopatías congénitas lo vimos, ¿sí? Cuando vimos infanto juvenil, ¿sí? De hecho, yo el jueves tengo que dar una clase para infantos sobre cardiopatías congénitas. Hay un montón de cardiopatías, ¿sí? De clasificación, tanto cianéticas como cianóticas, y ahí tenemos malformaciones que generan arritmias, ¿sí? Pero ya la base y el componente tiene que ver con una cardiopatía, ¿está? Por una malformación cardíaca. Y estos niños generalmente son niños que nosotros no vamos a ver, ¿sí? Porque son niños que son tratados en centros de mayor complejidad donde tienen cirugía cardiovascular. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? Podemos llegar a ver esos niños con insuficiencia cardíaca post cirugía, ¿sí? O post tratamiento cardiovascular, ¿sí? En centros de mayor complejidad. ¿Está? Bien. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que ver nosotros siempre en un pacientito para detectar alguna alteración cardiovascular? Primero, ver, que esto ya lo estuvimos viendo, ¿sí? Los pulsos centrales y periféricos, ¿sí? Siempre. Ver si tengo la misma cantidad, o sea, el mismo latido, o sea, los mismos pulsos del lado izquierdo y derecho. Esto también se ve muy alterado cuando tengo un paciente con una cardiopatía. El lado derecho, si es del lado derecho, voy a tener siempre alteración, ¿sí? Después, la determinación de la tensión arterial, que vimos recién, relleno capilar, ¿sí? Y alguna sintomatología, como por ejemplo la hipoperfusión, ¿sí? Tisular, son pacientitos que están reticulados, ¿sí? Y a su vez tienen una tensión arterial disminuida. Bien, con respecto a la monitorización, ¿sí? Continua, yo acá tengo que ver esa relación que tengo entre la contracción de la aurícula y el ventrículo, o sea, generalmente, ¿sí? Me va a pasar que yo voy a ver cierta alteración, ¿sí? En ese complejo, ¿sí? Del el ritmo sinusal, ¿sí? En alguna parte voy a ver, ¿sí? O mayor tiempo, o a veces voy a ver alguna alteración en el trazado. Bien, entonces, y acá entra la parte importante. Cuando yo tengo que ver, ¿sí? La función eléctrica de ese corazón, yo tengo dos nódulos, ¿sí? El nódulo sinoauricular y el nódulo auriculoventricular, ¿sí? El nódulo sinoauricular es el que le da el inicio, ¿sí? A que esas aurículas, ¿sí?
se despolaricen y se repolaricen, ¿sí? Y el nódulo auriculoventricular es el que le da el mando, ¿sí? Que es el que mayor, ¿sí? Que nosotros queremos, que le da el mando desde los aurículos a los ventrículos, ¿sí? A esa despolarización y repolarización de los ventrículos, ¿sí? A esa relajación y contracción, ¿sí? Le da el impulso para que esas aurículas, ¿sí? se contraigan y manden toda esa sangre, ¿sí? Hacia los ventrículos, ¿sí? Esos impulsos eléctricos, cuando yo tengo fallas, donde surgen las arritmias, ¿sí? Bien, entonces, eso es lo que yo voy a ver acá, ¿sí? Es lo que yo voy a ver en el electro. A su vez, obviamente, acompañado de la frecuencia cardíaca y acompañado de toda la sintomatología del estado del paciente. Bien. Esto en general igual. Entonces, dijimos, nosotros las arritmias las vamos a dividir en dos, en bradiarritmias y en taquiarritmias, ¿sí? Las bradiarritmias generalmente se asocian a dos cosas, ¿sí? A trastornos hipoxémicos, hipotensión y acidosis, ¿sí? Esas son las tres causas de que el pacientito produzca una bradiarritmia. ¿Qué es la bradiarritmia? Es cuando empieza a disminuir esa frecuencia cardíaca. Si esa frecuencia cardíaca empieza a bajar. Por ejemplo, sabemos que un niño tiene que tener, ¿sí? Entre 60 y 90, ¿sí? Si tiene 5 años, ¿sí? Entonces, o si tiene 6 años, perdón, entre 60 y 100. Y entonces, sabemos que empieza a tener 70, va muy bajo para su edad, ¿sí? Y empieza a tener 70 y baja a 65, ¿sí? Y empezamos a ver que los complejos se empiezan a ensanchar, ¿sí? Eso se llama bradiarritmia, ¿sí? Y eso hay que ver que no vaya acompañado de una hipoxia. Acuérdense siempre, esto es para que se lo graben medio a fuego, siempre el niño va a hacer la parada respiratoria primero y después va a hacer la parada cardíaca, ¿sí? A veces tienen parada respiratoria, ¿sí? El paciente hace apneas prolongadas, ¿sí? Y directamente es un paro respiratorio y tiene una frecuencia cardíaca a veces de 60, ¿sí? O de 50, y no hizo la parada cardíaca todavía. ¿Está? Entonces, siempre tengo que ver cuál es la causa, acuérdense las H y las T de lo que es el ACLS y el PALS, ¿sí? Que nosotros decimos que es lo que es reanimación cardiopulmonar, donde vamos a ver cómo está esa tensión arterial, ¿sí? Y vamos a ver si ese paciente está realmente hipóxico o no, ¿sí? Y vamos a ver si no tiene ningún tipo de acidosis, ya sea metabólica o respiratoria. Bien, esas son las causas de la bradiarritmia. ¿Qué me va a producir la bradiarritmia? Me va a producir cambios en la conciencia, vértigos, mareo, ¿sí? Ese niño va a tener un Glasgow totalmente alterado, ¿sí? Va a tener mala perfusión y va a tener ese complejo así como mucho más extendido. Bien. Con respecto a la bradicardia, ¿sí? La bradiarritmia, dentro de las bradiarritmias tenemos lo que es la bradicardia sintomática, ¿sí? Y la bradicardia sintomática es cuando generalmente se produce por algún tipo de shock, ¿sí? O sea, baja bruscamente la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Por un shock, ¿sí? O por una dificultad respiratoria. Esos pacientitos empiezan con dificultad respiratoria y empiezan a agotarse, ¿sí? Empiezan a bajar esa frecuencia cardíaca. Muchas veces lo que pasa con el paciente respiratorio, ¿sí? Hacia una frecuencia cardíaca muy elevada, ¿sí? Con una taquicardia, y después empieza con la bradicardia. Guarda con eso. Cuando empieza con la bradicardia, les va a mandar un paro respiratorio porque ya no da más, ¿sí? Ya no sabe con qué compensar. Bien. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta bradicardia? Vamos a ver la onda P, ¿sí? Puede estar visible o no, y el complejo QRS está estrecho o está ancho, ¿sí?
Lo que tiene, ¿sí? Es que tiene espacio entre cada circuito, ¿sí? Entre cada complejo. ¿Sí? La frecuencia cardíaca la voy a controlar y va a estar muy lenta. Bien, entonces, las bradiarritmias, ¿sí? Tenemos frecuencia cardíaca, todas se caracterizan por lo mismo, tenemos frecuencia cardíaca más baja, ¿sí? Algunas pueden llegar a ser una bradicardia, ¿sí? Sinusal, que lo que se produce es disminución de la frecuencia cardíaca por alguna cuestión de hipoxemia, hipovolemia, ¿sí? Algo que me produzca externo, que me produzca que baje la frecuencia cardíaca. Después podemos llegar a tener algunas alteraciones como los bloqueos, ¿sí? Que no es tan común en los niños, ¿sí? Lo vamos a ver, pero no es algo común que se suceda en los niños, los bloqueos. En los adultos sí, ¿no? Sí, es súper común. Bien. Bueno, los bloqueos no son comunes en los niños, excepto que sea o una intoxicación, ¿sí? A veces puede llegar a ser niños, vieron que por ingerir algunas sustancias, por ejemplo, vieron esos niños que consumen todo, o una intoxicación muy grande, ¿sí? Porque consumieron, no sé, algún líquido que sea corrosivo o algo por el estilo, o la medicación. Vieron que a veces hacen eso, que una vez nos pasó con un niñito que se tomó toda la medicación de Parkinson del abuelo y terminó con un bloqueo, ¿sí? Pero bueno, cosas que pasan de los niños, que uno después anda corriendo. Bueno, no es común, ¿sí? Sí, a veces por ciertas intoxicaciones, ¿sí? A fármacos, a cualquier otra cosa que hayan consumido, puede llegar a producir bloqueo, ¿sí? Si no, no es algo muy común. Lu, y en ese caso, ¿qué se espera? ¿Que pase el efecto de la medicación? Sí, generalmente se hace el lavado, se espera que haga el efecto y a veces se corrige con medicación, pero generalmente se hace todo lo que es el lavado con carbón activado, lavaje de estómago y demás, y se pone una vía, a veces se tienen que ventilar, ¿sí? De hecho, en este paciente fue ventilado, hasta que pase toda la sedación de... Si son, nos ha pasado con medicación por ahí psiquiátrica que te permite, por ahí hay antídotos, pero en algunos casos no, en algunos casos son terribles. Y Pero en el bueno, caso de usar alguna medicación que no sea algún antídoto para lo que hayan tomado, ¿qué droga se usa? Yo, por ejemplo, en el adulto usamos el isoproterenol. En el niño, ¿qué se puede usar? ahora lo vemos. Sí, se usa también. Depende qué medicación, sí, lo que produzca, pero sí, se usa también. Ahora vamos a ver igual cada una de las dosis, las drogas que usamos. Bien, entonces, ¿sí? Cuando ya tengo una alteración de la conducción del impulso eléctrico, ¿sí? Ya tengo que sospechar acá de que hay algún tipo de bloqueo, ¿sí? Ya no tengo una bradicardia, ¿sí? Leve, o sea que ya ese pacientito no es que tiene una bradicardia, una disminución de su frecuencia cardíaca, sino que ya veo ahí, ¿sí? Una alteración de este impulso eléctrico, por eso tengo que sospechar, ¿sí? De algún bloqueo. Bien, esta es la bradicardia sinusal que velábamos recién, ¿sí? Cuando tengo bradicardia sinusal, ¿qué quiere decir? Que ese pacientito empezó a bajar la frecuencia cardíaca. Y acá puede llegar a ser por hipoglucemia, por apneas, ¿sí? Algún trastorno electrolítico, ¿sí? Que ese pacientito tenga algún shock hipovolémico, que me produzca mucha pérdida de líquidos, ¿sí? Entonces empieza con bradicardia sinusal. Fíjense cómo es el complejo, ¿ven? Que está como espaciado, está completo, ¿sí? Tiene la onda P, el complejo QRS, la onda T, pero espaciado, ¿sí? En estos casos, ¿qué es lo que se hace? Adrenalina, ¿sí? Yo lo que tengo que, para aumentar la frecuencia cardíaca, le doy adrenalina. Se hacen goteos con adrenalina, ¿sí? Y en el caso, obviamente, que haga un paro, también se pasa adrenalina, ¿sí? Y la dosis es 0,01 miligramos por kilo de peso. A veces se hacen goteos y si es un paro, se lo pasa en push,
¿sí? Eso si tengo una bradicardia sinusal y tengo que aumentar esa frecuencia cardíaca. No el gasto metabólico, el gasto cardíaco. Ya si tengo que aumentar el gasto, ya tengo que pasarlo a otro tipo de droga. Bien. Con el paro lo mismo, ¿sí? Para darle el impulso a ese nódulo sinusal que ustedes vieron ahí al principio, ¿sí? Porque no se inicia esa despolarización cardíaca, o sea, ese corazón se quedó parado, ¿sí? Y no se inició el impulso eléctrico, ahí lo que tengo que hacer es tratar, ¿sí? Hola, de hacerlo. Lu, ¿cómo estás? Recién dijiste sobre la bradicardia sinusal, que se colocaba adrenalina por push, y dijiste Sí. que si uno tenía gasto cardíaco, ¿qué diferencia había? No, en eso tenemos que pasar otro tipo de drogas, que ahora lo vamos a ver. Ahí está, eso no había escuchado, ¿qué era? La bradicardia sinusal, ¿sí? Quiere decir que el nódulo sinusal no está funcionando. ¿Sí? Que está ahí funcionando, pero lento. Entonces yo tengo que darle un impulso para que funcione, igual que el paro sinusal. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que ese corazón se quedó quieto y que ese nódulo sinusal no tiene el impulso eléctrico para poder funcionar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago? Le tengo que dar, ¿sí? Un toquecito de impulso. ¿Cómo le doy el impulso? Con adrenalina. ¿Sí? La adrenalina que utilizamos es 0,01 miligramos por kilo. A veces son pacientitos que hacen esta bradicardia sinusal porque están con un shock hipovolémico, entonces necesitan de un goteo de adrenalina. ¿Sí? ¿Ustedes usan goteo de adrenalina, Nadia? No. No. No, el uno no se usa, en el adulto no se usa. Bien. Bueno, en el niño se usa mucho la adrenalina, ¿sí? El goteo de adrenalina. ¿Sí? Después lo vamos a hacer y vamos a hacer los cálculos de cómo lo administramos. Bien. Ahora, si yo tengo una alteración de bloqueo, ¿sí? Acá ya no tengo, ¿vieron que teníamos el corazoncito anterior, que teníamos el nódulo? Esperen que le voy a poner acá, ¿sí? ¿Sí? El nódulo sinusal, ¿sí? Sinoauricular, ¿está? Ahora, si yo me voy con el nódulo auriculoventricular, ¿sí? Que está más abajo, ya acá estoy hablando de una conducción eléctrica a través del nódulo auriculoventricular, ¿sí? Si yo tengo una alteración de ese nódulo, ya acá tengo que pensar en un bloqueo, ¿sí? Y acá no se va a observar bien el complejo QRS, ¿sí? Y el intervalo entre PR es más prolongado. Fíjense cómo se observa acá, ¿sí? Está el complejo acá QRS, ¿sí? Pero tengo ahí en el medio que no se sabe ni qué hay, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo acá lo que tengo es un bloqueo, ¿sí? Un bloqueo en ese nódulo auriculoventricular, o sea, entre lo que es la aurícula y el ventrículo. No hay una buena conducción, ¿sí? O sea, no impulsa la aurícula, ¿sí? Se despolariza y repolariza, pero el ventrículo no, ¿sí? No da inicio a que ese ventrículo se despolarice y se repolarice, ¿sí? Entonces, en ese caso, que hay un problema de conducción y de comunicación entre la aurícula y el ventrículo, ¿qué se da? Atropina, ¿sí? Ya no es el nódulo de arriba que le da inicio a todo el funcionamiento del corazón, sino es el del medio, ¿sí? Pues yo te los hablo así como en criollo para que lo entiendan. ¿Está? ¿Entienden? Esto ya lo vieron seguro en adulto. Sí, sí, profe. Entiendo. Bien. Entonces, si yo tengo un bloqueo, estoy sospechando que tengo un bloqueo en ese nódulo auriculoventricular, lo que se administra, ¿sí? La droga para poder revertir eso es atropina. ¿Sí? La atropina lo que me permite es dar mayor impulso, ¿sí? Para que estimular ese ventrículo. ¿Sí? No es que impulso al todo el corazón, sino a ese ventrículo, ¿sí? A esa repolarización de las aurículas y a esa despolarización y repolarización de los ventrículos, ¿sí? A todo ese funcionamiento que me falta. Entonces le doy atropina. ¿Cuál es la dosis de atropina? Y esto también para que lo tengan en cuenta, porque después vamos a hacer cálculos, ¿sí? Es 0,02 miligramos por kilo. No pasamos ampolla entera acá, acuérdense de eso. La ampolla entera no está. Bien, ¿me siguen hasta acá? Lu, ¿también se pueden hacer goteos continuos de atropina o no? Sí.
también. Se pueden hacer cuando tenemos bloqueos así muy marcados, se hacen goteos continuos de atropina. Y la dosis máxima es 0,1 miligramos por kilo, ¿sí? Eso es como dosis máxima, como un montón. ¿Tá? Si no, la dosis es 0,02 miligramos por kilo. La ampollita creo que viene de 1 mililitro y no me acuerdo de cuántos miligramos viene. No recuerdo ahora. Me parece que viene de un miligramo, no me acuerdo. ¿No viene de 2 mililitros? ¿Puede ser? No sé, me parece que viene de 1 mililitro. De 1 mililitro me parece que es. Puede haber que haya una muestra o alguna presentación. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Sí, Luciana. Bien, entonces cuando tengo alguna alteración del nódulo sinusal, paso a adrenalina. Cuando tengo una alteración del nódulo auriculoventricular, que hay sospecho de un bloqueo, se pasa a atropina. Y obviamente que esta decisión es del médico, de lo que se observa en el monitor. Y en el electro, obviamente. ¿Sí? Bien. Fíjense que tenemos diferentes tipos de bloqueo, ¿sí? Aurículos ventriculares. Tenemos de grado 1, ¿sí? De grado 2 y de grado 3. El de grado 1, ¿sí? Hay un retraso en la conducción. O sea, no es que no hay conducción, no es que no tengo complejo QRS, ¿sí? Fíjense que tengo el complejo QRS, ¿sí? Pero fíjense que entre P y R tengo una distancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque está retrasada la conducción. Viene con delay, ¿sí? Entonces, Viene sí. de 0,5 miligramos por mililitro. 1 mililitro viene. Viene de 1 mililitro. O sea, Viene- 0,5 miligramos en 1 mililitro. Bien. Genial. Bueno, entonces la dosis es 0,02 miligramos. ¿Sí? Después sacamos la cuenta de cuánto lo hacemos por kilo del paciente, o sea, por kilo es eso y cuánto lo hacemos según cada paciente. Bien, en estos casos, ¿sí? Bloqueo AB, ¿sí? Lo que yo tengo es la conducción de ese nódulo auriculoventricular lenta. ¿Está? Está re lenta, ¿sí? Entonces, fíjense cómo está la onda P con la R, ¿sí? El complejo QRS, ¿sí? Fíjense cómo está la R y la P. Tengo cierta distancia. Si yo tengo mucha distancia, lo ideal es que la P esté más cerca, ¿sí? Yo tengo mucha distancia, por eso lo que se mide es PR. Ahí quiere decir que el nódulo está mandando señal, pero lenta, ¿sí? A veces esta señal lenta tiene que ver con un desequilibrio hidroelectrolítico, ¿sí? Entonces, a veces compensando por fuera, ¿sí? Todo este desequilibrio y viendo los laboratorios y demás, me va a permitir a mí mejorar esa conducción, ¿sí? No tiene que ver con un desgaste del corazón. Y a veces puede llegar a ser por una cardiopatía congénita, ¿sí? Y una alteración de ese nódulo, ¿está? Bien. Entonces, o a veces compensándolo con líquido y electrolitos, mejora esta cuestión. Muchas veces, para ayudarlo y para pegarle una buena ayudita a este pacientito, lo que hacemos es darle, ¿sí? Un goteo con atropina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no va a ir a bradicardia y después va a ir directamente a un paro cardíaco. ¿Sí? Bien, y acá tenemos el bloqueo 2. ¿Sí? El bloqueo 2 es cuando algunas ondas P conducen y otras no. ¿Sí? Esta conduce y esta no. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que a veces, ¿sí? Ese nódulo va a conducir un impulso y a veces no conduce nada. ¿Sí? Ese nódulo que está en las aurículas, ¿sí? Conduce el impulso para la despolarización de esos ventrículos, ¿sí? Parece llenado de esos ventrículos y a veces no. Entonces, eso es bien marcado, ¿sí? En la arritmia, eso sí se nota mucho, ¿sí? Y esto tiene una repercusión hemodinámica, ¿sí? Perdón, no requiere, perdón, una repercusión hemodinámica y a veces, ¿sí? Depende cómo lo veamos, a veces necesita o no una ayudita con atropina y a veces no, ¿sí? Solo con con una hidratación y ver el tema también de los laboratorios, de los electrolitos y demás, puede revertirse, ¿sí? Y a veces tiene que ver con una cuestión también de malformación.
Bien, y acá este es el más grave, digamos. Y acá tenemos un niñito, ¿sí? Que acá directamente no hay conducción entre las aurículas y los ventrículos, que es el bloqueo AB tercero, ¿sí? Es el 3, ¿sí? Número 3. Acá directamente no tengo, ¿sí? Conducción. Entonces, si no hay conducción entre las aurículas y los ventrículos, ese paciente va a estar en paro, seguramente, ¿sí? Son pacientitos generalmente que son con cardiopatías congénitas o posquirúrgicos, ¿sí? Nosotros no lo vamos a ver este tipo de paciente, pero, ¿sí? Puede llegar a pasar. Y en estos casos, sí o sí tiene que ser atropina en push, ¿sí? Y después el goteo de atropina. Bien, hasta acá estamos con las bradiarritmias y los bloqueos. Ay, ya me perdí, Luciana, mira, así. Bueno, lo que tienen que tener en cuenta de esto de las bradiarritmias es, los niños suelen hacer bradicardia generalmente acompañada de hipovolemia, hipoxemia, ¿sí? De algo que esté generando que ese pacientito tenga una frecuencia cardíaca más baja, ¿sí? Los bloqueos no son muy comunes en los niños, pero puede pasar que tengan bloqueos. Si tiene un bloqueo, ¿sí? Nódulo sinusal, que es el de arriba de todo, quiere decir que yo tengo que impulsar el corazón para que haga toda la contracción, ¿sí? Tanto de las aurículas como de los ventrículos. ¿Sí? En ese caso le doy adrenalina. Si tengo bloqueo del aurículo ventricular, o sea que yo tengo una buena despolarización tengo una buena onda P, porque quiere decir que esas aurículas me están funcionando perfecto, pero el ventrículo no, hay una desconexión ahí le paso atropina. ¿Sí? Eso es lo que quiero que les quede claro. ¿Está? Sí, ¿Sí? Bien. Después vemos las dos y todo eso y volvemos a repasar. ¿Está? Y vemos algunos electros. Eso lo vemos en la clase que viene. Bien, vamos con taquiarritmia. Taquiarritmia también es taquicardia. Si este niño está con una frecuencia cardíaca muy elevada, ¿sí? Taquiarritmia quiere decir que tengo taquicardia acompañado de una arritmia, ¿sí? Y acá tengo la clasificación de las taquiarritmias, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Quieren que esto lo veamos ahora? ¿Quieren que lo veamos la clase que viene? Porque me parece que están menos cansados ya. O lo vemos ahora y lo repasamos después. Díganme ustedes. ¿Quieren que dejemos acá y retomamos la clase que viene? Por mí No sé sí. Bien. Yo no les llamo al cerebro. También son como muchos temas. Bien, bien. ¿Quieren que entonces dejamos acá y retomamos taquiarritmias? ¿Sí? Hacemos un repaso de Brady y retomamos taquiarritmia, porque tenemos que ver acá, son varias. ¿Sí? Retomamos pergamino el miércoles. Entonces. El miércoles a las 5 de la tarde, virtual. ¿Sí? Y Junín a las 3 de la tarde del jueves. ¿Está? Bueno, así no le, porque si no es un montón y no me van a entender mucho. Lu, el jueves en la sede de la UNOVA. Sí. A las 3. A las 3. Y arrancamos con esto. ¿Sí? Así vemos bien las dos y vemos los electros y vemos todo. Con más detalle, porque si no es un montón. Entre acceso central y todo esto, bueno, es como un montón. ¿Sí? Bueno, nos vemos. Bueno, Lu. Nos vemos el miércoles y el jueves. Gracias. ¿Sí? Gracias. Chao. Adiós. Chau, chau. Adiós. Chau, chau.